Está grabando. Listo, entonces vamos a dar inicio. Entonces, en lo que lleva corrido de este periodo 1601, ustedes han podido encontrarse con algunos conceptos claves de lo que es, de lo que necesitamos en materia de legislación deportiva. Nos hemos acercado un poco a lo que es el Sistema Nacional del Deporte y nos hemos acercado un poco a lo que es la Ley 181 de 1995 y todo lo que conlleva el artículo constitucional número 52 y el 366 de la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué les digo que nos hemos acercado? Porque no hemos ido a profundidad, porque no lo hemos estudiado em, al pie de la letra. Aquí es importante que ustedes tengan presente que nosotros a ustedes les estamos dando unas herramientas que son necesarias, que son fundamentales para su saber hacer, para su hacer en el rol del gestor deportivo. Pero la invitación es a que ustedes continúen buscando, investigando, analizando y acuérdense de una palabra clave en todo esto que tiene que ver con el marco legal y es interpretar. Hace más o menos como un mes y medio atrás, me preguntaba un compañero, profe, ¿y si yo no estudio la legislación deportiva, puedo ir a la cárcel? Sí, sí es posible. Si nosotros desconocemos un marco normativo, un marco legal, es probable que nosotros podamos incurrir en algunas faltas que nos puede llevar a algunas sanciones penales. Entonces, acá es muy importante que cuando nosotros nos encontremos en un rol administrativo, en un rol gerencial, conozcamos cuáles son las implicaciones legales de hacer o no hacer. Porque acá pueden pasar las dos cosas. Puedo sobreactuarme, puedo ir más allá de lo que me permite la ley, de lo que está establecido en el marco colombiano, o puedo dejar de hacer cosas que debería haber cumplido, ¿sí? Por ejemplo, darle acceso a toda la comunidad a un programa. Entonces, de formación deportiva, de actividad física, de recreación. Entonces, acá es importante que nosotros tengamos muy presente, digamos, como esas particularidades y que nos acordemos pues que esto es lo que más o menos hemos venido mirando en el transcurso de este periodo académico. Hoy, y esto ya lo habíamos visto, esto es a modo de recorderis, pues vamos a mirar esos conceptos muy rápidamente, vamos a hacer un brochazo y nos vamos a detener en la Ley 181 de 1995. Miramos cuáles son esas generalidades, cuáles son esos principios rectores, nos detenemos en la constitución de clubes deportivos que ustedes lo vieron ya en la tarea número 3 para posteriormente detenernos en lo que es la actividad número 4 como tal. La actividad número 5 la vamos a ver la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar en nuestra última webconferencia. ¿Listo? Entonces, recordemos pues que a mí me gusta rayar por acá o ver, pluma, creo que es marcador, acá resalta, que no sea un rojo chillón. Listo. Entonces, recordemos pues que en el marco de la pirámide, que fue la forma en como en la sesión pasada mirábamos estos conceptos claves o esa estructura orgánica de la ley, nos encontrábamos con que de arriba hacia abajo aparece única y exclusivamente en esta partecita, si ustedes se acuerdan, teníamos por allí una pirámide pintadita y decíamos que en esta parte superior se encontraba la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Que hay una y solo una y que en ellas se establecen normas, deberes, obligaciones, derechos, todo lo que ustedes quieran de organización del marco nacional, lo van a encontrar allí en la Constitución Política de Colombia. Luego, en un siguiente nivel, encontrábamos todo lo que tiene que ver con las leyes. Y sabíamos que las leyes, entendemos que las leyes son un precepto dictado por la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? ¿Quién me puede decir cuál es esa autoridad que se encarga de regular el marco legal colombiano?
Eso, de hecho, si leen, está por allí en la presentación. El Congreso, ¿no es, profe? Sí, señor, el Congreso de la República a nivel nacional es quien se encarga de regular, de decir si se aprueban o no se aprueban las leyes en el territorio colombiano, ¿sí? No podemos decir que en el departamento del Atlántico se aprobó una ley. No, señor, no puede pasar. Única y exclusivamente pasa en el Congreso de la República. Son ellos quienes se encargan de regular todo este tipo de cosas. ¿Mm? Luego pasamos a ver los decretos, que los decretos pueden ser un tipo de acto administrativo emitido por el Poder Ejecutivo, ¿cierto? En ese orden de ideas, los decretos pueden derogar artículos que están establecidos en la ley, pero ¿por qué pueden existir esa derogación de esos artículos? Pues porque nosotros nos encontramos en una sociedad en constante cambio. En la medida que las necesidades de las poblaciones, de los territorios, de las comunidades se van modificando, en esa misma medida se van derogando algunos artículos o se puede decir que se van fortaleciendo las leyes que en un principio fueron sancionadas, ¿verdad? Entonces ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen unos decretos de ley, que esos son aquellos que se encargan de complementar una ley que nació inicialmente con el objetivo de regular un comportamiento en un grupo social, pero que, vuelvo y lo repito, en la medida que se ha ido modificando, pues necesita derogarse o actualizarse. ¿Mm? Luego aparecen las ordenanzas en una parte más abajo de la pirámide, el cual es una norma que pues acá utilizo el término subordinada, pero podemos decir que la ordenanza es un aporte que se hace a la ley, ¿sí? Entonces, digamos que se requiere garantizar el acceso de un tipo de población que se quedó por fuera de la ley. Entonces, nace una ordenanza que nace con el fin de seguir garantizando el, el favorecer, por decirlo de alguna manera, aquellos tipos poblacionales o con el fin de satisfacer una necesidad que se identificó a posteriori de que se sancionó cierta ley. Aparecen pues los acuerdos, que son actos jurídicos y son emitidos por los consejos municipales. Podríamos decir entonces que acá encontramos de nivel nacional, estos dos pueden ser dados de nivel no, perdón. Bueno, sigue siendo de nivel nacional, discúlpenme, son estos dos de nivel nacional, ordenanzas. Luego vendrían los acuerdos, estos pueden ser de nivel departamental o deben ser de nivel departamental. Luego vendrían de nivel municipal, ¿sí? Esto, al igual que la estructura del Sistema Nacional del Deporte, tiene una estructura jerárquica. Ay, y posteriormente aparecen por acá las resoluciones que vendrían siendo toda la base de nuestra pirámide, discúlpenme, las cuales nos están dando una norma de comportamiento en un grupo más reducido, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, arrancamos de lo macro y nos aterrizamos en lo micro. Al igual que cualquiera de las anteriores, obedecen a reglamentar comportamientos de grupos sociales. ¿M? Imaginémonos qué pasaría si no existieran las leyes en un marco nacional, sin importar si se llama Colombia o cualquier otro país. Si no existieran, sencillamente sería una locura completa cada uno de los países porque no habría control sobre el robo, sobre el asesinato, sobre la educación, sobre el deporte. Digamos, son sencillamente normas que obedecen a regular el comportamiento humano. Entonces, rápidamente, ¿qué es la norma? Es una regla o ordenación de comportamiento humano, lo estábamos hablando. ¿Qué es la constitución política? Es la norma fundamental establecida
y debe ser regida. Han existido dos en el marco nacional, la que fue emitida en el año 1886 y luego fue, digamos, como actualizada por la ley 100, la Constitución Política del 91, que es la constitución que nos rige actualmente. Aparece pues esto para que ustedes lo tengan presente porque más adelante en sus cursos van a encontrarse con Sistema Nacional e Internacional del Deporte y allí van a hablar de los tratados internacionales, que son aquellos acuerdos que se organizan, que se establecen entre uno o más países o jurisdicciones que tienen un fin en común, por ejemplo el deporte. Allí aparece un pacto internacional, un ordenamiento jurídico, que es un conjunto de normas que se rige para un determinado espacio en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces ahí es importante que tengamos en cuenta como esos conceptos y es rápidamente. Acá está lo que les venía contando de la norma, la jerarquía de la norma. Acá ustedes lo pueden ver más claramente, como, disculpen, como quiénes son como los encargados em, de cada uno de estos componentes de la norma. Entonces, arriba nos damos cuenta que es la ley de leyes, la constitución política, que luego aparece que es el Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes, que los decretos con fuerza de ley los puede emitir el presidente u otras autoridades como los ministros y los jefes de departamento. Esto es, por ejemplo, para el cargo para el caso de los ministerios. Los actos administrativos o las ordenanzas departamentales a cargo del gobernador, de las asambleas departamentales u otras autoridades, y los actos administrativos o acuerdos municipales a cargo del alcalde de los consejos municipales y otras autoridades, como lo pueden ser los despachos designados por el administrador de turno, es decir, por el alcalde de turno. Esto para que ustedes conozcan bajo qué, bajo quiénes está la responsabilidad de garantizar la norma en cada uno de los territorios. Aparece pues un recorderis de lo que es la Constitución Política de Colombia en el artículo 52, donde nos garantiza el acceso a la recreación, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 del año 2000, donde nos dice que el deporte y la recreación forman parte de la educación y se constituyen un gasto público social. Entonces, si ustedes, esto lo hemos venido hablando, si ustedes necesitan y consideran que es importante revisarlo nuevamente, los invito a que miren ese artículo, ese acto constitutivo, acto legislativo número 2 del año 2000, para que por favor miren cuáles son esas reformas que se le hacen a ese artículo constitucional número 52. Eh, Aparece pues la complementación de ese artículo constitucional, aparece el objetivo fundamental, que es cumplir el ejercicio del deporte en cualquiera de sus manifestaciones. Alguno de los objetivos específicos nos dice que es contribuir con la formación integral de las personas en cuanto a salud y bienestar en toda la integralidad del ser humano. Nos dice que aparece por allí la sentencia C-758 del año 2002, la cual es emitida por la Corte Constitucional y sentencia que todos tenemos derecho al ejercicio del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Em, que todas las actividades que se gesten desde el deporte tienen como única finalidad contribuir en la formación integral del ser humano, sin importar la edad, sin importar si es un programa de formación deportiva, sin importar si es un programa de deporte social comunitario, si es un deporte de competencia, si es deporte de alto rendimiento, sino que lo que importa es que lleve implícito ese factor de formación integral. Eso nos dice la sentencia C-758 de 2002. Entonces, los invito para que por allá en esos tiempos de ocio, en esos tiempos libres, revisemos esas sentencias C-758. Ustedes dirán, pero profe, ¿usted cómo no decir que en un tiempo de ocio me ponga a leer una sentencia? Pues es que eso hace parte de lo que a futuro, a posteriori, nosotros, los gestores deportivos, vamos a ejercer. Esa va a ser nuestra Biblia, esa va a ser nuestra razón para nosotros no incurrir en faltas penales. Y por allí también en la Totalmente. misma sentencia, dime, ¿alguien habló? No, profe, siga.
Ok, y por allí, en aquella misma sentencia, nos dicen que el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre constituyen derechos para el desarrollo del individuo. Ya, esto está complementando el tema de la formación integral, ¿cierto? Es decir, que no solamente aportan la formación integral del ser humano, sino que en efecto, cuando nosotros generamos esos programas desde la niñez, desde una etapa temprana, vamos a darle al niño la posibilidad de que se desarrolle cognitivamente. ¿M? Entonces, no es solamente el hecho por el hecho de hacer ejercicio, sino es el hecho por la posibilidad de desarrollar al individuo en todas las matices que compone el ser humano, cognitivo, físico, emocional. Eso es lo que nos está diciendo la sentencia C-758 del 2002. Miremos un poco de lo que es la legislación deportiva en el territorio nacional. Entonces, cátedra, yo creo que cuando ustedes salgan de aquí de legislación deportiva y pasen por allí a Sistema Nacional e Internacional del Deporte, y el profesor de sistema les tenga que tocar en algún momento el tema de la ley 181 del 95, ustedes van a decir, no, por favor, ya me la sé, la profesora Lidia me la repitió todo el santo tiempo. Pues sí, lo vamos a seguir haciendo. Ojalá ustedes la impriman y la metan allá debajo de su almohada porque la van a necesitar todo el tiempo. La Ley 181 de 1995 nace con el objeto de reglamentar eso que nos está diciendo el artículo constitucional número 52. Se hace necesario que cualquier persona que haga parte de un programa de formación deportiva, recreativa, de buen aprovechamiento del tiempo libre, de educación extraescolar, tenga establecido normas de comportamiento, reglamenten el comportamiento, no solamente en un deporte en específico, sino en todo el hacer del deporte en el marco nacional. ¿M? Entonces nace la Ley 181 de 1995 con esa finalidad de garantizar el acceso, sí, de garantizar que todas las personas sin distingo de raza, credo, estrato social estén vinculadas a un programa en cualquiera de sus manifestaciones, sí, pero nace también la necesidad de que exista una institución que reglamente esa y garantiza el cumplimiento, el fiel cumplimiento de esa ley 181 de 1995. Entonces, por allá en el pasado aparecía el Instituto Nacional de Juventudes, si no me falla la memoria, así se llamaba. Por allá, luego, viendo la importancia que esto llevaba, que esto conllevaba, nace Coldeportes. Pero resulta que no se quedó solamente en Coldeportes y en algunas importante que ustedes lo tengan presente cuando ustedes vayan a mirar todos estos decretos, las leyes, los acuerdos, las ordenanzas y demás que aparezcan. ¿En qué año se transformó Coldeportes en el Ministerio del Deporte? ¿Quién me puede decir? 89. ¡Ay! No. ¿Alguien En más? el 2021. ¿2021? No. ¿Quién da más? A ver, estimados estudiantes, ¿qué pasa con eso? Vamos a dejarlo ahí, a ver. ¿Quién más, quién más dice en qué año se estableció el Ministerio del En el Deporte? ¿Cómo? 64. ¿En qué año? en el 1964. 1964. Ministerio del Deporte. Ojo que estoy preguntando por Ministerio del Deporte. ¿Quién da más? A ver, 1968, profe. 1968. No, tampoco. Creo que fue en el 99, 1999, y entró Ernesto Lucena como primer ministro. Entró Ernesto 2019, Lucena profe. como... ¿Cómo? Fue en el 2019. Bueno, entró Ernesto Lucena. Vamos bien, vamos bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos, ahorita más adelante lo vamos a ver. Para que por favor lo revisen. Ah, bueno, acá quiero contarles, bueno, ya ahorita más adelante me recuerda que hay una ley que me hace falta acá que es importantísima que ustedes, los gestores deportivos, la tengan acá presente. Entonces, en efecto, para garantizar todas aquellas cosas que dictan la ley 181 de 95, nace en un primer momento el Instituto de Juventudes, luego con Deportes, para a posteriori encontrarnos con lo que hoy es el Ministerio del Deporte.
que nos da voz y voto con la posibilidad de, a través de las necesidades identificadas en el deporte, generar propuestas, ¿m? Generar posibilidades que nos lleven a satisfacer esas necesidades que los actores del deporte muy bien conocen para aquellas poblaciones en las cuales tienen acceso, bueno, tienen impacto directo. Aparece después por allí la Ley 582 del año 2000, en la cual se define el deporte asociado, pero ojo porque aquí tiene una connotación especial, que es para las personas con limitaciones físicas. ¿M? Se nos quedó por fuera de la ley y necesitamos incluir esas personas en condiciones especiales allí en la ley. Entonces se reforma la ley 181 a través de la ley 582 del año 2000. Entonces allí entran todas aquellas personas con limitaciones especiales. ¿M? Entonces, limitaciones físicas, limitaciones mentales o limitaciones sensoriales. Y para que ustedes también lo tengan allí presente, en el decreto 1228 del 95 se dictan otras disposiciones que tienen que ver con este grupo poblacional. Aparece por allí hacia el año, o bueno, esto ni siquiera fue, aparece por allí antes de constituir la ley del 95, aparece la ley 49 del 93, que es la que nos dicta ese régimen disciplinario del deporte. ¿Sí? Entonces, antes de que apareciera la ley 181, hacíamos como unos visos de cómo podríamos nosotros regular el deporte en el marco nacional. Entonces, esto es un poco de historia que igual nos llevó a después tener esa ley nacional del deporte. ¿Mm? Luego nos encontramos con la ley 845 del año 2003, la cual nos habla de todo lo que tiene que ver con el dopaje, ¿sí? Recuerden que el deporte nace con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando nosotros nos metimos en el cuento del alto rendimiento, se nos olvidó de una u otra forma que el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida. Y cuando nosotros queríamos obtener grandes resultados, no nos importó de una u otra forma dañar nuestro organismo para encontrar un mejor rendimiento. Entonces nace por allí todo lo que tiene que ver con la lucha contra el dopaje, que de hecho esto se da hacia el año 2008, donde se adopta y se aprueba en Colombia todo lo que tiene que ver contra el dopaje, porque ya se dio en una convención a nivel internacional, se habló de que en efecto, pues el dopaje estaba generando efectos dañinos al organismo, y entonces dijeron, "Oiga, venga, no queremos un alto resultado a costa, pues, de dañar la salud de los individuos". Entonces dijeron, no, se debe garantizar el acceso al deporte en todas las condiciones legales y todas las condiciones que favorezcan la salud del individuo. Entonces nace por allí todo lo que tiene que ver con el dopaje, y aquí les dejo estas dos leyes que a ustedes les pueden aportar para que conozcan pues más a fondo todo lo que tiene que ver con el dopaje y otras manifestaciones relacionadas con este tipo de actividades. Aparece entonces ya la persona que habló de que fue en el año 2019, está muy bien. En efecto, nace por allí el Ministerio del Deporte con la ley 1967 del año 2019. Se sanciona el 11 de julio, más claramente, del año 2019, el cual nace con el fin de tener autonomía, ¿sí? O sea, cuando nosotros dependíamos de otro ministerio, no teníamos tanta autonomía. Sin embargo, y tristemente, vemos que no hemos avanzado como creíamos que podríamos avanzar teniendo un ministerio del deporte. La ley 181 de 1995 sigue siendo la ley 181 de 1995. Hay una propuesta de reforma de ley, pero no se ha sancionado. Entonces, ¿de quién depende que sancionen esa ley de acuerdo a lo que veníamos viendo en las diapositivas anteriores? El Congreso de la República. Ujú.
Muy bien. ¿Quién habló? ¿Quién respondió que el Congreso de la República? No te entiendo cómo. ¿Quién está hablando? ¿Tu nombre? José Luis. Ah, José Luis, gracias. Es que no te conocí la voz. Efectivamente, del Congreso, pero no ha pasado que el Congreso, ¿por qué? ¿De qué está haciendo falta para que el Congreso nos sancione esa propuesta de reforma? ¿Qué está pasando? ¿Dónde nos estamos quedando quietos? Cuéntenme un poquito, ¿no? Bueno, devolviéndonos en el tiempo, la ley 1445 del año 2011 eh, está entregando a un ente específico las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades que integran el Sistema Nacional del Deporte. En ese momento, Coldeportes. Ah, bueno, ahorita les iba a decir, importante que ustedes tengan presente que en todas las leyes, acuerdos, decretos anteriores al año 2019, ustedes van a encontrar allí el nombre Coldeportes, el Instituto Colombiano del Deporte, porque no pueden entrar a modificar y a cambiar todas las leyes, los acuerdos, los decretos, y en su momento, cuando se emitieron dichas leyes, acuerdos o decretos, pues el órgano rector era Coldeportes, entonces van a encontrarlo así. Sin embargo, para temas de análisis e interpretación, importante que ustedes tengan presente que ya no existe Coldeporte, sino que es el Ministerio del Deporte, porque tristemente me encuentro con muchos trabajos en los que cogen y copian y pegan y no se acuerdan por allí de revisar y aparece Coldeportes, en algunos casos me ha aparecido por allí el Instituto de Juventud, entonces ojo porque es el Ministerio del Deporte, el ente rector. ¿Mm? Entonces, también aparece pues por allí temas ya específicos de lo que son los clubes para deportistas profesionales y hablan ya de un término más específico y es que se convierten en sociedades anónimas. Esos clubes profesionales, ojo, solo estoy hablando de los clubes profesionales, no estoy hablando ni de los clubes promotores ni de los clubes deportivos. Solo clubes profesionales son sociedades, sociedades anónimas. Más adelante miramos por qué. Aquí también a modo de información, algunos decretos que ustedes deben conocer. Ya hablamos del decreto 1228 para que lo tengan allí presente. El decreto reglamentario 00407 del 96, donde se habla de la personería jurídica y el reconocimiento deportivo para los organismos deportivos que integran el Sistema Nacional del Deporte. En ese orden de ideas estamos hablando de clubes deportivos, ligas deportivas, federaciones deportivas. Deben contar con estos dos componentes, personería jurídica y reconocimiento deportivo. Esto para cuando ustedes quieran entrar a conformar su club deportivo y que su club deportivo marche legalmente, es importante que se acerquen a este decreto reglamentario y se rijan bajo este decreto reglamentario. Aparece después por allí el 641 del año 2000, el cual reglamenta la ley 582 del 2000 sobre el deporte asociado para personas con limitaciones. Es decir, hubo una nueva necesidad en cuanto a este grupo poblacional. Aparece el decreto 900 del año 2000, por medio del cual se da cumplimiento a la Convención Internacional contra el Dopaje. Acá hay un nuevo decreto, algo debió cambiarse, algo debió modificarse, y entonces nace este decreto. Y este pues es a modo de, este decreto 04183 del 2011 es a modo de información para que ustedes lo tengan allí como dentro de sus bases de datos. Resoluciones que importante que ustedes las tengan presentes, no se las voy a explicar, pero entonces por favor ténganlo por allí presente. Habla sobre las impugnaciones para los organismos del Sistema Nacional del Deporte, por favor ténganlo presente, reglamentan los requisitos, mira, bueno, en este sí, ténganlo súper presente. Resolución 231 del 2011, por la cual se reglamentan los requisitos para los clubes deportivos, promotores para su funcionamiento. Entonces, ahí está la Biblia para crear el club deportivo. ¿Por qué?
porque resulta que en muchas de los trabajos de la tarea 3 que he venido revisando, me he dado cuenta que ponen cosas que no tienen nada que ver con ese paso a paso para la creación de un club deportivo. Ya está bien que ustedes me digan que pues primero hay una intención, que después lo charlan, que después lo conversan, que después se sientan con otro grupo de personas, pero no es el paso a paso. Con eso que me están contando en el foro, yo digo, pero bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos yendo a investigar un poco más? Porque nosotros necesitamos entrar a investigar en realidad qué es lo que nosotros necesitamos para conformar legalmente un club deportivo. Acá, en esta resolución, ustedes encuentran gran parte de eso que se les estaba solicitando allá. Pues bueno, ahora sí, entremos a ver cuáles son esos principios de la Ley Nacional del Deporte. Resulta que la ley, cuando la ley se crea con el objeto de abarcar a todas las poblaciones, bueno, a todo el territorio nacional. Entonces, para que eso se cumpla, en su momento dijeron, listo, tenemos que hacerlo garantizar a través de unos principios, ¿cierto? Entonces, ¿con base en qué nace, con base en qué necesidades nace la ley 181? Pero para que pueda cubrir esas necesidades, se establecieron unos principios los cuales se supone alberga a toda la población. Entonces, primero nace el principio de la universalidad, donde sencillamente es que todos tienen derecho a la práctica del deporte en cualquiera de sus manifestaciones, ¿sí? A eso obedece ese principio de la universalidad. Por allí, en la tarea 3, donde decíamos, oiga, háblenos un poco de la ley 181 de 1995. Cuéntenos cuál es el objetivo de la ley. Cuéntenos cuál es la clasificación del deporte según la ley. Cuéntenos, y les dimos algunos parámetros, pero no era sencillamente quedarnos en esos parámetros, sino era invitarlos a que revisaran la ley y de pronto de allí sustrajéramos un poco más de información y la plasmáramos también en la infografía. Entonces, la invitación es a que no nos quedemos única y exclusivamente con lo que nos están solicitando en la guía de actividades, sino que si nosotros vemos que podemos ser propositivos e ir un poco más allá, lo hagamos, porque es importante que nosotros vayamos un poco más allá. Entonces, hubiese sido maravilloso que allí dentro de las infografías hubiesen aparecido estos principios rectores de la Ley Nacional del Deporte. Luego nos dice que un segundo principio, el orden no significa que unos sean más o menos importantes, todos tienen la misma importancia. Entonces aparece el principio de la participación comunitaria, es decir, que todos tienen derecho a ejercer procesos de control y vigilancia en temas del deporte. Es decir, si yo estoy en un territorio determinado, y mi alcalde de turno, mi administrador de turno, no está ejerciendo, no está ejecutando ningún proyecto relacionado con el deporte. Yo como veedor ciudadano tengo toda la posibilidad de ir y hacer cumplir el acceso al deporte. ¿A que cómo lo puedo hacer? Hay miles de formas como lo puedo hacer. Un derecho de petición, puedo ir a quejarme ante el consejo, puedo poner una queja formal ante la gobernación, ante el ente competente en el departamento, pero se necesita hacer cumplir este derecho de participación en el deporte de toda la comunidad. Yo lo puedo hacer como veedor ciudadano. Luego aparece un término muy, muy, muy similar, que es el principio de la participación ciudadana, donde todos debemos propender porque se cumpla la práctica del deporte. ¿Mm? Estos dos están muy ligados. Sí, yo puedo, en efecto, si no nace por allí de la iniciativa de la alcaldía y me canso de pedir, yo también puedo generar propuestas que permitan a los ciudadanos acceder a la práctica del deporte. ¿Y cómo lo podría hacer? A través de un club deportivo, a través de una escuela de formación deportiva. Así nosotros podemos permitirle a las personas el acceso. Entonces ustedes dirán, pero es que para eso hay un rubro específico en cada uno de los municipios o de los departamentos. Sí, pero entonces acá importante que ustedes garanticen, bueno, ustedes o a quien corresponda, garanticen, esto se puede hacer también desde las juntas de acción comunal, garanticen que hayan
programas de deporte, de recreación y de aprovechamiento del tiempo libre. Luego viene un principio que es conocido como el principio de integración funcional, en donde nos habla que todos tenemos la posibilidad de participar armónica y concertadamente al cumplimiento de los fines de la ley. Es decir, que no porque sea un derecho la práctica del deporte, yo tenga que obligadamente hacer parte de esos programas. Eso hay que mirar cómo a las comunidades les favorece más unos programas que otros. Entonces, por acá vamos a entrar y más adelante vamos a hablar de deporte social comunitario. Entramos a mirar cuál es la caracterización de las poblaciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿en el territorio donde ustedes están, se tienen caracterizadas las poblaciones? ¿Saben qué poblaciones necesitan de esos programas de formación deportiva? ¿Sabe cuáles son las necesidades en cuanto a deporte, actividad física, recreación que necesita? Porque puede ser que, por ejemplo, en un sector, por ejemplo, en el sector de la salud, por ejemplo, ustedes hicieron una caracterización y resulta que ustedes identificaron que no necesitan programas de entrenamiento deportivo, sino que necesitan programas que mejoren la calidad de vida. ¿A través de qué? A través puede ser de ejercicios, de ejercicios aeróbicos musicalizados, de pausas activas, de muchos otros que ofrece el mundo del fitness, necesitan para mejorar la capacidad física y para mejorar la salud. Pero ustedes tienen caracterizado cuáles son esos programas que se necesitan en sus poblaciones. Puede que solamente hagan torneos en el municipio. En algún momento han ustedes solicitado que se tengan en cuenta otro tipo de actividades. Entonces acá es importante que nosotros tengamos pues presente cuál es esa integración funcional que se necesita de cada uno de cada uno de esos componentes que tiene el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Aparece pues el principio de democratización, donde sencillamente nos dice que el Estado tiene que garantizar la participación democrática para la organización de la práctica del deporte. Es decir, no es simplemente que yo ordeno y ustedes obedecen, es un tema en doble vía. ¿Sí? O sea, no solamente es lo que a mí como cabeza de Estado se me ocurre, sino es la necesidad del ciudadano y con base en ello es brindar posibilidades de acceso. Aparece por allí un tema de un principio de ética deportiva, Allí todo lo que tiene. Dime. Allí entrega el caso de las asambleas, ¿no? Como tal, con los consejeros de juventudes que entran a la comunidad, a la sociedad, a mirar las problemáticas que hay, no tanto solamente en la zona urbana, sino también en la zona rural, que es también muy importante que esos aspectos por allí, esa comunidad allí se tiene más abandonada. Sí, señor, muchas gracias. En efecto, hay muchos grupos organizados hoy en día. Yo les hablaba ahorita de las juntas de acción comunal, pero por ejemplo, ese Consejo de Juventudes también entra a ser parte acá. Muchas gracias. En efecto, es así. Aparece por allí todo el tema de ética deportiva, que tiene que ver con todo lo relacionado a la sana competencia. Eh, Por allí, hace algún tiempo, nuestro maestro Pierre de Coubertin nos hablaba del fair play. El fair play es un concepto que se incorpora en el deporte y garantiza que los Juegos Olímpicos lleven dentro de su esencia esa sana competencia, que ya no existan los gladiadores, sino que se hable de un deporte sano, un deporte para la paz, un deporte para la vida, que respete esas diversas formas de vida de los seres humanos. Entonces, porque los Juegos Olímpicos de la antigüedad nos llevaban con los gladiadores y sencillamente morían y ya. Entonces, ¿dónde está la esencia del deporte? Cuando nacen los Juegos Olímpicos modernos, nacen con ese valor del fair play, del juego limpio, del generar valor a la sociedad.
Entonces, por allí aparece ya todo lo que tiene que ver con las normas y los reglamentos en cada uno de los deportes. Entonces, se hizo necesario que en torno a un deporte se generaran normas, no solamente para el deporte, sino que puedan ser aplicables a la vida. Entonces, aquí es importante tener ese principio de ética deportiva. Entonces, vuelvo y les digo, o sea, no en el orden que los veamos quiere decir que sean de mayor o menor importancia, sino que son esos principios rectores de la ley donde se basaron de una u otra forma para poder construir una ley que fuese funcional a nuestro territorio nacional. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Bueno, ustedes más adelante, dime. Bueno, de pronto no tanto como de lo último, sino un poquito anterior en cuanto a lo de las leyes, que de pronto queda como algo importante para tener en cuenta y es referente a la ley, la 582 del 2000, en la que Sí. se habla sobre las personas en condiciones, en limitaciones Especiales. físicas. Que tener en cuenta de que de esta ley 582 del 2000, ahora aparece la ley 1946 del 2019, que ya da otras opciones y mucho más amplias hacia la parte del deporte en discapacidad y que lleva a que los clubes, las ligas y las federaciones hagan una reforma estatutaria para ello. O sea, la más actualizada sería la ley 1946 del 2019, en el caso de reforma a la ley 181 en el concepto de deporte paralímpico. Ok, muchas gracias. Sí, señora, así es. Digamos que acá es importante que nosotros, en efecto, nos estemos, perdón, actualizando constantemente. Yo les dejaba a ustedes en los foros un link de la Universidad de Pereira. Ese link se está actualizando constantemente. Allí ustedes pueden encontrar todo eso que nosotros hemos hablado de las leyes, las normas, los decretos, las ordenanzas relacionadas con el deporte. Ustedes la encuentran en ese link. Cuéntenme, ¿ustedes la han revisado? ¿Funciona? ¿No funciona? No me han dicho nada. No lo han revisado, ¿cierto? Les cuento que para hacer el normograma que ustedes tienen que hacer para esta tarea número 4, ahí tienen todo el insumo. Ahí está todo el insumo que ustedes requieren para hacer el normograma. José Luis, ¿fuiste tú el que hablaste? Sí. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, aparece pues el artículo 46 de la Ley Nacional del Deporte, donde nos habla del Sistema Nacional del Deporte, donde nos cuenta cuál es el objetivo de la ley, del sistema, por qué nace el sistema. Para venir y darnos cuenta que gracias a ese artículo 46 y 47 nace una estructura del Sistema Nacional del Deporte. ¿Qué nos dice el concepto? Que la idea es articular todo, ¿cierto? Los organismos que integren el Sistema Nacional del Deporte. Ese es el objetivo, integrar. Entonces nos dicen, pero ¿cómo nos vamos a integrar si no sabemos en cada uno de los territorios cómo puede estar constituido? Entonces nos dice que en efecto nos vamos a ir por dos líneas. Una por la línea, por la parte de lo público y otra por la parte de lo privado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparte de ese desglose, por decirlo de alguna manera, entre lo público y lo privado, nos dice que nos vamos a mirar en un territorio específicamente, bien sea en el territorio nacional, en el territorio departamental o en el territorio municipal. Y que por cada uno de esos territorios vamos a encontrar componentes del sector público y componentes del sector privado. Pero esto ya lo hemos mirado y esto ya lo hemos estudiado. Entonces vemos pues que en el marco nacional, y esto es así ya a modo de brochazo, nos dice que nosotros tenemos el Ministerio del Deporte desde lo público, que es el ente rector que se encarga de garantizar absolutamente todo lo que tenga que ver con el deporte en el marco nacional.
Aparecen por allí, pues, desde el sector de lo privado, aparece el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico y algunas otras organizaciones de fomento y desarrollo del deporte. Por allí, en algún encuentro que tuvimos, José Luis también me decía, pero, profe, es que ese sistema nacional nació con la ley 181 del 95 y hasta el momento no se ha reformado, no se ha estructurado y hemos ido cambiando. Sí, eso es cierto, eso es muy cierto y esperemos a ver con el nuevo ministerio, con la nueva ministra del Deporte, que es una licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica de Colombia, podamos tener visos nuevos con relación a esto. Pero yo sí soy una fiel convencida de que esta estructura que ustedes ven acá no es del todo mala. Lo que pasa es que no la hemos sabido manejar. Entonces, si nosotros lográramos articular estos organismos de la forma en como fue pensada inicialmente, muy seguramente todos podríamos aportarle al Sistema Nacional del Deporte si acá en el nivel municipal, donde yo puedo crear clubes deportivos, clubes promotores, clubes profesionales y esas organizaciones municipales de fomento y desarrollo estuvieran bien administradas y estuvieran legalmente constituidas, yo ya estaría aportándole al Sistema Nacional del Deporte. ¿Mm? Pero resulta que a nosotros se nos olvida que nosotros sí podemos aportar acá a ello. Entonces, esto por la parte del nivel nacional. Por la parte del nivel departamental aparecen pues, los entes deportivos, en el marco público, los entes deportivos departamentales, es decir, las direcciones de cada uno de las gobernaciones de cada uno de los departamentos, y por acá nos aparecen las ligas departamentales y del distrito capital aparecen las ligas ya de personas en condiciones especiales y aparecen las ligas convencionales que son las que manejamos nosotros em, mm, cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, porque a veces se nos olvida que el deporte de alto rendimiento está para los dos grupos poblacionales. Y en el nivel de lo municipal aparecen los entes deportivos municipales o quien haga sus veces, porque no todos lo tienen, y pues ya los clubes de los cuales nosotros estamos hablando por el lado de lo privado. Esto así para rápidamente, porque ya nos detenemos ahorita más adelante en lo que son los clubes. En la tarea les hablábamos de cómo está clasificado el deporte. Por allí encontré unas infografías donde decían el deporte está, según la ley 181, el deporte está adaptado en deporte de arte y precisión, deportes de conjunto, deportes individuales, y no es así. La ley 181 del 95 nos dice en el título cuarto, en el artículo 15 y en el artículo 16 que vamos a clasificar el deporte en los siguientes grupos. Y este no quiere decir que sea pues la única, digamos como el orden de importancia, no, todos tienen igual de importancia. Aparece el deporte formativo, pues, que es aquel que tiene, como su nombre lo indica, la finalidad es sencillamente esa, contribuir a la formación integral del individuo. Por eso nos volvemos gasto público social. Profesora Lidia siempre nos dice lo mismo. Sí, señor. Por eso esto se convierte en gasto público social, porque hacemos parte de la formación integral del individuo. Por eso en un comienzo nosotros hacíamos parte del Ministerio de Educación. ¿Mm? Iniciación, de fundamentación y de perfeccionamiento deportivo. Entonces nos dicen si puede estar en el sector educativo y puede ser formal o no formal. ¿Sí? Pueden ser programas desescolarizados, es decir, las escuelas de formación deportiva que cuando sus niños salen de las aulas de clase y los institutos municipales de recreación y deporte les dicen, vengan, que tenemos escuelas de formación deportiva. Pues es esto, obedece a esta clasificación del deporte. O sea, no es que se les ocurrió, sino sencillamente es porque así lo establece la ley. Pero allí hay que entrar a mirar, hay que entrar a revisar si la estructura está bien dada en cada uno de los municipios. Porque, por ejemplo, nos hablan de un nivel de iniciación deportiva, pero ¿qué pasa con la iniciación deportiva? ¿Será que en efecto estamos llegando a satisfacer las necesidades?
Porque puede que yo hable de la iniciación deportiva desde un grupo poblacional, es decir, desde un rango de edad, hablemos de los 5 a los 8 años. Ahí estaría haciendo iniciación deportiva porque estoy abarcando a un grupo de niños en determinadas edades. Pero ¿qué pasa con aquellos niños o con aquellos ciudadanos que quieren acceder a una escuela de formación de baloncesto, que nunca han cogido un balón, que no saben driblar, que no tienen ni idea del concepto técnico ni táctico del deporte, pero que quieren acceder al programa? Ellos estarían en un nivel de iniciación deportiva, ¿verdad? Pero resulta que por la edad los estamos mandando a un nivel de fundamentación deportiva. ¿Qué pasó con ese principio de universalidad del deporte? Tendremos que entrar a evaluarlo desde cada uno de los municipios, si en efecto está bien planteado. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos programas de macrogimnasia que nacen en algunos municipios donde se genera ese desarrollo del acervo motor a través del lazo de conexión entre madre e hijo? Por ejemplo, todos los municipios lo tienen, consideran que es necesario, puede ser un programa que vaya antes de la iniciación deportiva y que también hace parte de la formación del individuo. Ahí les dejo eso para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo miren un poquito más allá. Aparece el deporte social comunitario, en el cual hablamos del aprovechamiento del tiempo libre desde cualquiera de sus facetas: esparcimiento, recreación, sencillamente mantenimiento de la salud, sencillamente mantenimiento físico, y donde tiene acceso absolutamente toda la comunidad. Pero aquí vuelvo y entro a hablarles de esa caracterización que se necesita en cada una de las comunidades. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, a un programa de gimnasia aeróbica musicalizada de Zumba va a ir una persona, va a ir una de las personas que trabajan en el campo, que son agricultores? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, a un programa de esos va a acceder un señor que se la pasa en el campo labrando la tierra todo el tiempo? Ustedes, eso tenemos que entrarlo nosotros, los gestores deportivos, a validar si en efecto estamos siendo conscientes con los programas que les estamos entregando a la comunidad. ¿Mm? Porque, vuelvo y digo, no es solamente hacer por cumplir, es hacer por satisfacer una necesidad, por tener, voy a ponerlo en términos de administración, por tener un cliente satisfecho. Y finalmente nuestros clientes son todos los ciudadanos a los cuales nosotros le podemos dar acceso a ese deporte, a esa recreación, a esa actividad física. Entonces aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta esa caracterización de la población. Ahora, puede pasar que en efecto estamos, no sé, el Valle de Guateque es un sector lechero y esas personas dicen: no, yo voy a irme por allá al gimnasio, eso me queda lejos, eso no sé qué, yo quiero estar acá en el campo. ¿Los hemos diseñado alguna estrategia para llegarle allá a esas comunidades? Vuelvo y les digo, utilicemos las juntas de acción comunal. ¿Por qué estamos desaprovechando las juntas de acción comunal? Aparece entonces el deporte universitario, el cual se encarga de complementar la formación que se tiene en la educación superior. Digamos que acá lo que busca es que, digamos, reforcemos esos conceptos de formación que se dieron por acá atrás en este deporte formativo. ¿Mm? Entonces, se supone, y es el deber ser, que a través de esos programas de deporte universitario, los estudiantes de una edad un poco más, no sé si el término sea avanzado, un poco más arriba, no sé cómo decirlo, mayores, sencillamente, puedan fortalecer todo ese proceso de formación desde lo moral, desde lo ético, lo hacen a través del deporte, porque está visto por acá que si yo formo un niño en valores en el campo, es un niño que sale a mostrar valores fuera del campo, ¿cierto? Pero entonces dijeron: listo, si eso se puede hacer acá, pues acá también se puede hacer. Mi pregunta es, ¿las universidades lo están haciendo como deberían hacerlo o se dedicaron al deporte competitivo? Yo sigo interrogándolos por si en efecto nosotros estamos interpretando la ley como se debería interpretar. O si sencillamente dijimos: hay que hacer deporte universitario, y nos pusimos a hacer deporte universitario y le dimos una connotación competitiva y listo, ahí quedamos. ¿Será que en efecto sí estamos llevando
esa clasificación del deporte a las esferas de la sociedad como fue pensado? Entonces acá importante que nosotros volvamos al mismo cuento. Preguntémonos, inquietémonos. Si yo me voy a desempeñar como director de bienestar de una universidad, ¿será que los programas académicos están bien enfocados de acuerdo a lo que dice la ley? ¿O sencillamente nos dedicamos a cumplir y no a analizar ni interpretar? Ojo ahí con eso. Aparece el deporte asociado, que es el conjunto de entidades de carácter privado, todas las que hacen parte allí en la estructura que vimos anteriormente, las federaciones, las ligas, los clubes, que tienen como objeto llevar el deporte a un nivel competitivo para que puedan participar en digamos, en otras instancias, en otro tipo de eventos, pero que tengan un orden competitivo. Entonces, por eso nace el deporte asociado, para que se puedan vincular al sistema y se puedan vincular al ciclo olímpico y puedan ir a hacer, digamos, a traer títulos, a traer glorias para el país. Entonces, ahí nace el deporte asociado. Luego aparece el deporte competitivo, el cual está enmarcado en el grupo o en eventos que se puedan hacer de nivel municipal, departamental, nacional, donde se busca sencillamente demostrar un nivel técnico en torno a una modalidad deportiva. ¿Quién es el mejor? Aquí ya aparece pues ese grado de decir yo soy el mejor a través de, ¿qué? De una competencia, pero también enmarcado con un tema de formación integral. O sea, no es sencillamente ganar por ganar, sino es saber ganar, es saber ser humano. ¿No? Entonces, no podemos, porque dice deporte competitivo, entonces ya se me olvidó lo que aprendí por acá en el deporte formativo y me dediqué única y exclusivamente a que no me importa agredir a mi compañero con tal de obtener un título, obtener una medalla. Entonces, acá el deporte competitivo nace con el fin de validar esos niveles técnicos, pero ojo, no podemos dejar de lado esa formación integral. Aparece el deporte de alto rendimiento, en cual esto ya es un porcentaje muy mínimo de la población en cualquier sector. Y las personas que llegan al alto rendimiento, yo le decía una vez a unos estudiantes, esto ya son los supermanes, los superhéroes. O sea, en efecto, las personas que llegan allí a obtener un rendimiento deportivo son personas que tienen en su ser, digamos, digamos, en su contenido general, condiciones especiales, biotípicamente, cognitivamente, son muy fuertes, biotípicamente tienen unas condiciones especiales, y aquí lo que busca el deporte de alto rendimiento es organizar esas prácticas de nivel superior. Entonces, no deja de lado esa formación integral, pero los lleva a niveles superiores, a competencias superiores, a, a torneos nacionales, a torneos internacionales, a Juegos Olímpicos, y son personas que en realidad tienen una connotación especial en todo el sentido de la palabra. Entonces, acá ya no solamente el deporte de alto rendimiento se ciñe a esas connotaciones que tiene el ser humano, desde lo físico, desde lo intelectual, desde lo cognitivo, sino también a cómo nos podemos integrar con esos adelantos tecnológicos y científicos que se están dando, ¿cierto? Entonces, ya por allí nacen esos otros dos conceptos. Ya no es solamente lo que yo como ser humano tengo en mi estructura física o cognitiva, sino es cómo yo a través de un buen uniforme puedo rendir mejor, cómo yo a través de una muy buena máquina puedo rendir más, cómo el balón de baloncesto o el balón de fútbol influye en que haya un mejor o menor o mayor desempeño, ¿cierto? Entonces acá ya entran a jugar un papel fundamental otros conceptos como lo es la parte tecnológica, científica y el perfeccionamiento de esas cualidades físico-técnicas de las personas. Aparece pues el deporte aficionado, que es sencillamente lo hace porque le gusta,
como su nombre lo dice, es una afición que tiene cualquier ser humano. Existen torneos, existen todo ese tipo de actividades en torno a este deporte aficionado. Sí, yo soy una deportista aficionada, nunca llegué a tener una capacidad así como lo hacen los del alto rendimiento, pero a mí me fascina el deporte. Entonces, para mí hay una connotación o una clasificación especial en el deporte. Entonces, para ellos se hacen torneos, para ellos se hacen escuelas también, de adultos que ya definitivamente perdimos el tiempo en un proceso de formación. Entonces, ahí como para que la pasemos rico, también nos hacen un procesito de formación deportiva. A eso obedece ese deporte aficionado. Y aparece el deporte profesional, el cual es el que admite, o sea, el cual permite que las personas vivan de eso, obtienen un recurso económico por practicar ese deporte. Entonces, en Colombia, ¿cuál es el deporte que es profesional? El fútbol. El fútbol. En Colombia, el, El ciclismo se- también. ustedes me van a decir, y el ciclismo también. ¿Hay clubes de ciclismo profesional en Colombia? Sí, Pregunto yo. claro. ¿Sí? Y ya ellos tienen una remuneración por ello. Sí, uno de ellos es el equipo femenino que hoy en este momento están compitiendo en la Vuelta a España femenina, es el CM Team de Antioquia. Ok, bueno, entonces es importante tener presente que para que sea deporte profesional, en efecto, las personas se pueden dedicar única y exclusivamente a eso. No necesitan trabajar porque por ello tienen una remuneración. Entonces, a eso es el deporte profesional. Hasta hace poco tiempo en Colombia solo el fútbol era el único deporte profesional, pero miren que hoy en día aparece también por allí el deporte, el ciclismo. El ciclismo con esas grandes representaciones que nosotros hemos tenido en el exterior, pues también hoy por hoy tienen una remuneración en Colombia. Entonces, importante que lo tengamos presente. Bueno. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Importante que tengamos presente que esta era la clasificación que tenía que aparecer por allí en, en la, en la infografía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo muy claro, profe. Todo bien. Listo. Uy. Este tema ya tiene que ver con la creación de clubes deportivos. Entonces entramos a ver qué es una asociación, ¿sí? Arranquemos de lo macro igual para podernos detener un poco más en el tema específico de lo que es el club deportivo. Ustedes van a tener que hacer un ejercicio de lo que es de lo que es una creación de un club deportivo, ¿verdad? Entonces, eso va a ser en nuestra clase, en nuestra fase número 5. Allí ustedes tendrán que entrar a revisar cuáles son, cuáles son esas especificidades que se requieren para la creación de esos clubes deportivos. Para ello, la próxima semana que les estaré haciendo llegar la invitación a la web conferencia, nos estaremos encontrando no solamente para ver clubes deportivos, sino también para ver otras leyes que son necesarias conocer. Estamos hablando de lo que ya les he venido contando desde hace tiempo, lo que es la ley de piscinas, la ley de parques, la ley del entrenador, que si bien es cierto, nosotros no vamos a ser entrenadores, sí debemos conocer, o bueno, puede que alguno de ustedes, porque viene desempeñándose a nivel, digamos ya, deportivo en algún deporte específico, pues pueden llegar a ser entrenadores, yo no digo que no, pero lo ideal acá es que ustedes conozcan esa ley del entrenador, qué aplicabilidad tiene desde el gestor deportivo, porque es importante que usted como gestor deportivo conozca esa ley del entrenador, porque es importante que usted como gestor deportivo conozca esa ley de parques, esa ley de piscinas. Entonces, en nuestro próximo encuentro,
nos estaremos remitiendo a esas leyes, a esos decretos, a esas especificidades de la ley y arrancaremos nuestro encuentro con la conformación de clubes deportivos, que también es un ejercicio que ustedes ya hicieron como una pequeña, un pequeño repaso cuando dijeron en el foro, el paso a paso es este, ¿cierto? Pues bueno, nos vamos a detener en este paso a paso, que es lo primero que yo debo hacer para conformar un club deportivo. ¿Hasta qué? Hasta obtener un reconocimiento deportivo. ¿Listo? Hasta aquí. Preguntas, algo por decir, preguntas de la guía número 4. Háblenme Una pregunta. tranquilos, no levanten la manito, hablen. ¿Cuándo es esa nueva reunión, esa nueva conferencia? Es posible que sea para el jueves o el viernes. Ya les ¿Y, programo. y en qué horario más o menos? A esta hora, 4 de la A esta tarde. hora. Ok, listo, gracias. ¿Listo? Profe, Con hola, mucho gusto. buenas tardes, ¿cómo estás? Habla con Lisbeth y buenas tardes, compañeros. Hola, Lisbeth. Bueno, yo quería hacer como una preguntita relacionada frente a lo de los clubes deportivos. Cuando se crea, bueno, la creación de un club deportivo también es similar a la de una corporación deportiva, o si tiene cambios, pues cambios diferentes, Sí, o tiene cómo se maneja. especificidades. Vale. Sí. Pero entonces también, pues para hacer una corporación también pues debe de haber el reconocimiento por parte del municipio o no. Bueno, digamos que esas corporaciones obedecen ya a unos lineamientos que vienen establecidos por la Cámara de Comercio, ¿cierto? La Cámara de Comercio dice, cuando yo me voy a conformar como corporación, debo tener esto, esto, esto y esto. Entonces debemos tener unos estatutos, debemos tener esas corporaciones deportivas como tal, obedecen a una, a un acto administrativo propio de una Cámara de Comercio. No deben tener el reconocimiento deportivo. Sin embargo, les voy a quedar debiendo esa respuesta para nuestro próximo encuentro y me voy a averiguar bien la ley, ¿de acuerdo? Porque ahí tengo una pequeña duda y no quisiera decirles mentiras. O no sé, si alguno de los que está en la sala conoce algún nuevo decreto, alguna nueva ley que diga que sí debe tener un reconocimiento deportivo por parte del ente deportivo municipal, porfa, cuéntenos acá o si no te lo averiguo, Lisbeth, para la próxima webconferencia. Muchas gracias. Yo tengo de pronto algo que decir ahí. Bueno, ahí conozco una corporación que se creó y tiene efectivamente tiene reconocimiento deportivo del Instituto Municipal, pero más adelante, ¿qué sucedió? De que esto ocasionó problemas porque, pero más que por tener reconocimiento deportivo, por el estatuto que él manejaba, porque el estatuto coincidía con el estatuto de un club, o sea, esa corporación prácticamente era un club. Entonces creo que las corporaciones, al igual que las asociaciones, deben de tener un reconocimiento más de Cámara de Comercio, de Sí, personalidad jurídica, de todo esto, más no un reconocimiento deportivo como ente municipal, porque en este caso sería más como a nivel departamental y tampoco podrían hacerlo porque ellos le dan reconocimiento a las ligas. Entonces, pero creo que también va en cuanto a los estatutos. Aquí se demandó mucho algunos aportes que se le daba a esa corporación porque era un club, era constituido como un club y todos pues empezaron a quejarse de que por qué a esa corporación sí se les daba recursos mientras que a los otros clubes no, siendo que eran iguales, tenían el mismo estatuto, tenían reconocimiento del instituto municipal y se estaba dando como prebendas a un club, a otros no. Entonces la corporación pienso que debe ser constituida más como cámara de comercio, como una empresa, como una entidad diferente y debe ser supervisada quizás desde otro aspecto. bueno, sí, aquí en eso me remonto a la respuesta inicial que di, gracias José Luis, que en efecto tiene que ver con la Cámara de Comercio. Y lo que pasa es que esas personerías jurídicas, esas personas jurídicas obedecen más a ese ente
regulador, que es la Cámara de Comercio, porque si, sin importar el sector económico, ellas regulan la función de las corporaciones, y si no, pues imagínate, por ejemplo, una corporación autónoma y regional del medio ambiente solicitándole un aval deportivo a un aval de funcionamiento a una gobernación. Entonces, deben estar adscritas y deben reportarse al ente deportivo de su jurisdicción, pero no deberían tener reconocimiento deportivo. Sin embargo, gracias José Luis, me lo voy a averiguar, pero no, que yo sepa, sigue siendo esa la forma de constitución de una corporación deportiva. En efecto, por lo que dice José Luis también, los estatutos tienen ciertas diferencias y eso debe ser muy claro. Me lo voy a averiguar bien, José Luis, gracias por tu aporte, que soporta lo que estábamos diciendo, pero si podemos entre todos, averigüémonos esa tarea. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacerle una preguntita, profe. Dime, Jason. Primeramente, buenas tardes, tutora y compañeros. Hola. Quiero hacer una preguntita. Pues, por el momento nosotros somos estudiantes y el contenido que nos brinda la universidad es en gran parte muy completo para realizar las actividades, ¿cierto? Pero en el momento en que ya seamos o hablando de un gerente o un gestor deportivo en tiempo presente ya como tal, en dónde debería consultar para pues prepararse o para instruirse en cualquier proyecto que vaya a ser nuevo. O sea, para que no lo cojan fuera de base, sino que él ya esté pues predispuesto a cualquier acontecimiento que pueda pasar. ¿En dónde podría él llenarse de conocimientos, por decirlo así? Ahí hay varias cosas, Jason. Digamos que la academia a nosotros nos da unas herramientas que nos llevan a tener como una base en cuanto a algunos conceptos, en cuanto a algunas posibles necesidades latentes en un mercado laboral. Para ello y teniendo en cuenta como esa demanda de la que tú nos estás hablando, la universidad estableció el estudio del deporte desde desde 4 líneas, perdóname. Que cuando arrancábamos este curso de legislación deportiva, yo les contaba a ustedes, la universidad les entrega a ustedes como estudiantes em, 4 núcleos problemáticos, los cuales buscan dar solución a una necesidad encontrada. Entonces, nos vamos por allí a ver emprendimientos deportivos, nos vamos por allí a ver deporte social, nos vemos por allí a ver estudios socioculturales del deporte y nos entramos a trabajar también en el marco legal. Pero ese marco legal está dado en un caminar, un paso a paso, o sea, un subir escaleritas para llegar a encontrar un objetivo a través del diseño de unos cursos que les van a entregar a ustedes esas herramientas. Abrimos acá con la legislación deportiva, donde les decimos a ustedes, oigan, ustedes tienen que tener presente que hay un marco legal, que el desconocimiento de ellos no me exime de una responsabilidad que yo tenga, ¿cierto? Entonces, ojo porque a ustedes se les está diciendo estudiantes, ojo porque hay unas leyes que nos están diciendo cómo debemos actuar delante o frente a ciertas necesidades, a ciertas condiciones, ¿cierto? Pero nos está diciendo también, vamos a ver más adelante, Sistema Nacional e Internacional del Deporte, el cual nos va a brindar otras herramientas. Luego pasan ustedes a ver gobierno, territorialidad y políticas públicas. Por allí ustedes ya empiezan a mirar un poco más de lo que es la gobernanza, la gobernabilidad, de lo que es plantear una política pública en un territorio específico, donde nos dicen qué es una política pública.
¿cierto? Entonces ya después por allí ustedes van a ver gestión de políticas públicas, donde ya no es solamente ver esa necesidad, ya no es solamente cómo formuló una política pública, donde no solamente es entender y comprender la política pública, sino es también entrar a gestionar esas políticas públicas. Yo como gestor deportivo, ¿cómo puedo en mi comunidad hacer valer una política pública? Entonces allí te estamos dando otras herramientas. Y posteriormente en este núcleo, para finalizar voy a decirle el básico común de este núcleo, que son los cursos teóricos de 3 créditos que ustedes tienen allí en su malla curricular, aparece todo lo que tiene que ver con contratación pública, vista desde el marco legal, vista desde el qué debo hacer en una contratación pública si soy un funcionario público, qué debo o qué no debo hacer, qué leyes me rigen, cómo debo saber yo actuar en caso de de un posible ilícito en la contratación, cómo yo puedo estar preparado para hacer una contratación adecuada en cualquier aspecto. Hablemoslo desde una contratación del recurso humano, hablemoslo desde una contratación de implementación deportiva, hablemoslo desde una contratación de un escenario deportivo, cómo yo debo tener en cuenta esos aspectos técnicos de un escenario deportivo y que no me vaya a pasar un chascarrillo que mandé a hacer una piscina sin tener un borde en granito, por ejemplo. Entonces cualquiera que vaya entrando, pues se cae y se me puede hasta deslocar ahí, ¿cierto? Entonces allí todo eso nosotros lo debemos tener presente. Y luego entramos en una línea de profundización que son esos cursos metodológicos de 6 créditos que ustedes ven allí en la malla curricular. Entonces, Jason, en ese orden de ideas, digamos que el recorrido por este núcleo te va a dar esas herramientas que tú necesitas. ¿M? A través de estudios de casos en algunos de los cursos metodológicos, tú vas a poder poner en práctica, vas a llevar a la praxis este conocimiento. Entonces, nosotros acá te estamos dando esas herramientas, pero en donde tú vas a fortalecer ese conocimiento es ya en el campo. Acordémonos, ay, carajo, de verdad que hay una ley de parques, de verdad que hay una ley de piscinas, de verdad que yo no puedo hacer el encerramiento de este campo así porque debe estar a tantos metros según lo dice tal reglamento, según lo dice tal ley, según lo dice tal reglamento, ¿sí? Acá es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. No sé si te estoy respondiendo la pregunta, Jason. Sí, muchas gracias, tutora. Vale, ¿alguien más tiene algo por decir? ¿Tienen dudas, preguntas? Es Buenas el tardes. momento. Hola. Hola, profe, buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto a la tarea 4. Es que no entiendo muy bien lo que debemos relacionar de ley, objetivo de la ley, características fundamentales de la ley, es respecto a todas las lecturas del punto 1. Bueno, nosotros allí te estamos diciendo que lean ciertas leyes, ¿verdad? Pero si nos ponemos, o sea, vamos a sustraer lo más importante de esa ley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ley de parques. ¿Cuál es el objetivo de esa ley de parques? ¿Mm? ¿Cuáles son esos principios? Así como vimos ahorita, la ley 181, que decíamos, mire, este es el objetivo de la ley, estos son los principios rectores de la ley, y la ley busca esto, busca satisfacer o cumplir con estas necesidades. Eso es lo mismo que ustedes van a hacer con cada una de las leyes que se les dejaron allí. Ahora, por ejemplo, allí no aparece la ley del entrenador. Por ejemplo, allí no aparece la ley que nos habla de esa seguridad deportiva. Entonces, la idea acá es que aparte de esas leyes, ustedes busquen, allá hay un normograma en en uno de los links, que es el de la Universidad de Pereira, donde ustedes van a encontrar insumos muy importantes para poder desarrollar ese normograma. Aquí, ¿qué es lo importante? Aquí lo más que ustedes se aprendan de memoria la ley es que ustedes conozcan que hay leyes que en efecto deben conocer los gestores deportivos y que en efecto es importante estar actualizados. Más que llevarlos a que, oiga, qué trabajo tan largo, es que ustedes aprendan a sustraer lo importante de la ley. ¿Sí? ¿Estoy respondiendo, Blanca? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Discúlpeme, ¿Alguien? profe. Pues ya aprovechando que la compañera hizo la pregunta, entonces me surgiría una curiosidad. En el último punto dice otras
otras que se relacionan con el deporte colombiano. Ahí, pues, viéndolo así, se puede ampliar considerablemente. Entonces, hay precisamente un número específico de respuesta deberíamos dar o de algún deporte como tal, ¿qué deberíamos hacer? Eso es decisión de ustedes como estudiantes. Por eso les decía, por ejemplo, allí no aparece la ley del entrenador. ¿Ustedes creen que para ustedes los gestores deportivos es importante conocer qué es la ley del entrenador? ¿Cuál es el Claramente. Sí, objetivo? profe. Efectivamente, entonces, ¿cuál es el objetivo de esa ley? ¿Qué busca regular esa ley? ¿Cuál es la esencia de esa ley? Por ejemplo, ustedes allí em, tienen, no sé, por ejemplo, ¿qué otra ley por ahí pueden encontrar que se me escape así súper, que abarque súper grande? Mm, La de eventos, profe, también, espacios públicos. exacto, por ejemplo. Entonces, en este momento no me acuerdo si de las leyes. Esta mañana, de hecho, estaba en una reunión de núcleo y hablaba de las leyes por todo lado y ahorita se me olvidaron. Pero bueno, por ejemplo, ahorita, importante, por ejemplo, la ley de eventos deportivos, la ley del entrenador, que esa fue sancionada ya. Entonces, esas, por ejemplo, no están allí relacionadas, pero ustedes sí las pueden relacionar porque ustedes sencillamente pónganse en los zapatos de un gerente de un instituto departamental de deportes y pregúntense ustedes qué deberían saber. Y esa es la respuesta que ustedes van a dar allí. ¿Cuáles son esas leyes, esos decretos, esas leyes que son importantes que ustedes mencionen allí en el normograma? ¿Listo? A que ustedes me digan, vamos a meter, que yo les diga a ustedes, ¿tienen que meter 10 leyes más? No. Las que ustedes consideren pertinentes son necesarias incluir en el normograma, aparte de esas que les dejamos allí de base. Muchas gracias, tutor. Con gusto. ¿Algo más por decir? ¿Quejas, reclamos, de acuerdo, en desacuerdo? Eh, disculpe, tutora, ya ahí aprovechando que usted generosamente da el espacio, ¿hasta hasta qué fecha, o sea, ya la tarea 3, ya el tiempo de la recalificación ya pasó o Eh, no, yo estoy entregando, hasta hoy estoy entregándoles realimentaciones, hasta hoy. Ya ustedes van a encontrar centralizado y demás mañana. O sea, llaman ese centralizadito todo. ok, Pero si ustedes tienen observaciones con relación a la nota, pues ustedes tienen 3 días a partir de que se entregó la calificación y la realimentación para hacer sus respectivas observaciones al sí, tutor o al director. ok, muchas gracias, tutora, era para eso. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, profe. Hola John, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que yo ya terminé de la actividad 4, entonces quería pedirle favor, pues se la puedo enviar para que usted me haga la retroalimentación y poderlo subir al entorno de evaluación. Sí, pero recuerden que esas realimentaciones las hago a través de 2 medios. Una a través del foro o la otra es cuando me envían los trabajos a través del correo del aula virtual. No me la envíen por WhatsApp, no me la envíen al Teams, no me la envíen a... No, por uno de esos 2 medios porque si no, no van a encontrar realimentación en verdad. Sí, profe, yo lo envié por el correo interno, de siempre lo Listo, envío. entonces déjame termino el proceso de calificación y ahí mismo empiezo los procesos de realimentación. ¿Listo? Profe, otra pregunta. En este trabajo se debe realizar lo que es introducción, objetivos y conclusiones. En todos los trabajos. ¿Sí? Eso no Ah, tiene negociación. Eso tiene que ser en todos los trabajos. bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, a todos muchas. Discúlpeme, tutora, qué pena, Dime, lo siento. Es que dime. la verdad siempre tengo un tema, o sea, como una duda que siempre enfatizan mucho en la cuestión de normas APA y, y me, y me tengo entendido que pues en las cuestiones de referenciar y bibliografías y todas esas cuestiones y aún así siguen haciendo
la observación, entonces no entiendo ahí como qué faltaría o sí. Bueno, digamos que en este momento no podría decirte con exactitud si te puse esa observación, no podría decirte con exactitud qué fue lo que encontré en tu trabajo, porque pues son muchos trabajos. No, Pero lo digo en, por otras, en un plano general, disculpe. pero en términos generales, ¿qué pasa? La norma nos dice que podemos trabajar con unos tipos de letra específico. Nos dice que nosotros debemos tener unos interlineados específicos. Nos dice que debemos tener una sangría específica. Nos dice que debe ser una alineación en el documento a la izquierda, por ejemplo. Nos dice que nosotros cuando citemos la bibliografía lo debemos hacer en orden alfabético, ¿sí? Digamos, son como así a nivel general. ¿Qué encuentro? Que los trabajos, por ejemplo, en un trabajo encuentro, en una misma hoja encuentro introducción, objetivos y desarrollo del trabajo. Por ejemplo, arrancan ahí. O, por ejemplo, digamos que aunque son cosas de forma más que de fondo, todos los trabajos académicos ya deben obedecer a eso, a un trabajo académico de nivel superior. Entonces, y todas las guías de actividades del programa nos habla que debemos entregarlos en normas APA. Entonces, yo a ustedes les entregué y les aseguro que cuando ustedes vayan a entregar su tesis, el director de tesis no les va a decir, ah, no, frescos, no lo presenten en normas APA, eso déjenlo así. Les va a exigir la norma APA. Entonces, yo a ustedes les entregué en el foro de la primera tarea el documento de normas APA. Por favor, revísenlo, valídenlo, Pues qué para pena, que qué puedan, pena. dime. Usted sí pues lo entregó y yo lo perdí. Pero este documento realmente sí es muy bueno. A mí me sirvió mucho en las primeras actividades. No sé si por favor me lo regalaría o... Listo, déjenme, yo lo vuelvo a colgar ahorita en este foro para que lo tengan ahí. ¿Listo? Entonces sí es importante que ustedes por favor lo lean, lo revisen para que la profesora no les vuelva a escribir. Por favor, tengan en cuenta las normas APA, aunque eso si ustedes se dan cuenta lo que repercute en los puntos que se les asignan, pues son muy poco, pero es importante que lo tengan presente. En serio que nosotros ya estamos en la universidad y ya debemos entregar trabajos con esa calidad universitaria. ¿Listo? Ah, bueno, por allí en algunos me encontré que me pegaban unas conclusiones. Y yo decía, esto yo lo he visto en algún lado. Pues claro, me las copian y me las pegan tal cual vienen o de otros trabajos o de internet. Entonces, no, prohibido. Las conclusiones son propias, son de cada estudiante. No todos los procesos de aprendizaje son iguales. Entonces, cada uno aprende cosas diferentes de un trabajo en específico. ¿Listo? Bueno, si no es más, a todos les agradezco la participación en el encuentro de hoy. En el transcurso de mañana y el jueves les estaré haciendo llegar la nueva invitación a nuestra última web conferencia para que por favor estén atentos, para que por favor participen y nos estamos viendo. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan a través del correo, a través de Teams, a través del foro de la fase, estoy muy atenta para que pues ustedes resuelvan sus dudas, sus inquietudes. A todos ustedes les deseo una feliz tarde. Muchas gracias por haber participado de este encuentro y nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias, tutora, Con compañeros. mucho gusto. Hasta Con luego, mucho gusto. gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz tarde.